Hola, mi nombre es Yerilyn Tatiana Mora Sánchez, estudiante de Criminología en la UNED y actualmente cursando la materia de Principios de Derecho Penal. En esta breve exposición hablaré sobre la autoría y su participación en el derecho penal, mencionando un poco sobre sus conceptos y definiciones de cada una de ellas, así como en el alegato expuesto de la defensa privada y la teoría funcional del hecho, y también cómo se aplicó esta en el voto. Primeramente, se entiende que la autoría es aquella realización de un hecho punible que recae en los autores de la acción delictiva, ya sea por autoría propia o por medio de otros coautores de la acción delictiva. ¿Cómo se refleja en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 1970, que es autor de un hecho punible tipificado como tal, quien lo realizare por sí o sirviéndose de otros u otros, y coautores lo que lo realizan conjuntamente con el autor? En esta se despliegan tres clases de autoría: autoría directa, autoría mediata y coautoría. Se entiende que la autoría directa es la que realiza personalmente el delito, es decir, que de un modo directo realiza un hecho delictivo. Menciona Guyot 2012 que en el caso típico de este es de quien se introduce por la fuerza a una casa a robar y en tal escenario comete un delito de robo agravado como autor directo de este hecho punible. ¿Qué se entiende por autoría mediata? Bueno, esta es cuando el autor no realiza personal ni directamente el delito, sino que se vale de otra persona para cometer el delito. Este domina el dominio de la voluntad de otra persona que puede actuar sin tipicidad objetiva, sin dolo o bien justificadamente. Esta autoría mediata se desprende de 7 conceptos. En este caso mencionaré 3 de ellos. Primeramente, cuando hablamos de autor, cuando obra sin dolo. Por ejemplo, que un hombre quiera matar a su prometida y este joven tome como instrumento a su hermano, el cual le indica que le dé una bebida a su cuñada sin éste saber que tenía veneno, para matar a su novia. Cuando el autor obra coaccionado. En este otro ejemplo, el cual desarrolla dolo, donde mantiene el dominio del hecho. Como por ejemplo, si se obliga a una persona a hurtar en un súper y si se niega, se le dará una golpiza. En tercer lugar, cuando el autor no tiene capacidad de motivación. Si lo utiliza a otra persona inimputable que tenga una enfermedad mental, como por ejemplo, si una persona con problemas mentales se le indica que le quite la cartera a una mujer y este no sería responsable de este robo, ya que no mantiene conocimiento de sus actos, no sabes que esto es malo. Ahora bien, en cuanto a la coautoría del dominio funcional del hecho, esta es la acción en conspiración en donde se desarrolla un hecho criminal que participan 2 o más personas, voluntariamente, obviamente. Esta desempeña 2 acciones conocidas como coautoría ejecutiva y coautoría no ejecutiva. En el concepto de participación, se entiende que la participación es la acción que desarrolla un dolo en un delito y esta se desempeña como a la ayuda que se le ofrece a una persona a hacer un delito. Y con tal de hecho de participación mejoraría al criminal la tentativa realizada. Como indica Guyot 2012, el autor debe conocer y querer su participación en la realización del hecho típico y antijurídico de otra persona que es el autor de un delito doloso. Bueno, ahora bien, la complicidad. ¿Qué se entiende por complicidad? De acuerdo con la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica en 1970, en el artículo 47 nos indica que son cómplices los que presentan el autor o autores cualquier auxilio o cooperación para la realización de un hecho punible, entendiendo que la complicidad es aquella persona que dolosamente y sin dominio del hecho ocurrido da al autor o autores ayuda en la realización del crimen y sabiendo que el hecho no denuncie, se quede callado, no diga nada. Instigación. La instigación es la idea que se le desarrolla a otra persona para cometer un delito. Se conoce esto que es como un autor mediato, ya que él domina la idea e insiste sobre otra persona. En la Asamblea Legislativa podemos observar en el artículo 46 que son instigadores quienes intencionalmente determinen a otro a cometer un hecho punible. Por ejemplo, que un hombre convenza a su amigo de matar a su progenitor por una herencia que se le daría si éste muriera, y así poder quedarse los dos con el dinero.
Ahora, en base a las preguntas generadoras, ¿cuál es la relevancia al definir si una persona es considerada autor o si es considerada cómplice de un hecho delictivo? En cuanto a la importancia del autor delictivo o cómplice, esta se considera sumamente importante para saber quiénes son los autores directos o indirectos del crimen y de esta manera poder culpar al autor directo, según la pena correspondiente del hecho. El Código Penal señala que los autores, coautores, instigadores, cómplices son culpables del hecho delictivo si mantienen autoría, como lo mencionan en los artículos 45, 46 y 47. Por lo que es importante definir y saber el grado de participación de los presuntos cómplices, autores y coautores de la acción. Sin embargo, tenemos que saber que no existe participación del hecho si no hay autoría. En el otro punto, el alegato de la defensa privada sobre la autoría o no de los sentenciados y detalle de las razones por las que se le rechazaron los argumentos planteados, procedo a citar lo que la defensa alega. En primer motivo de casación, observamos en el que indica la falta de documentación. Esta menciona que la consumación del robo se presenta cuando el bien sale de la esfera de custodia, lo que permite notar que los hechos ocurren en grado de tentativa, conforme a la prueba evaluada por el tribunal. A este motivo de casación se le rechazó porque los hechos descritos del robo de las pertenencias del agravado, del bolso canguro y de la camisa alusiva no se hacían presentes, ya que para el delito en cuestión el sujeto activo tuvo que disponer del hurtado, y en el análisis de tipicidad y de tal supuesto no cabría mayor opción que afirmar que el delito ocurrió en grado de tentativa. En tercer motivo, en la violación de las reglas de la sana crítica, aduce que existe un yerro en la sentencia cuando se afirma que hubo un robo agravado y cuando la prueba se extrae no presenta un dominio del hecho por parte del acusado, que todo se debe a pleitos entre barras, aficionados de fútbol y que en esta no existió un dolo de robar, ni acuerdo ni dominio funcional. En este caso también fue rechazada porque se señala que el desapoderamiento no ocurrió por un pleito entre barras o pandillas y aducen que no es como dice la defensa de Alexander, ya que pudimos apreciar la contextura de ambos ofendidos. Son de baja estatura los dos y la presencia de dos menores en una parada de autobuses no se le puede llamar una barra. Y se ubica también el canguro propiedad del agraviado, que tal argumento entre barras se desmerita con la posición ilegítima que se le atribuyó al justiciable en los hechos acreditados, observando claramente el dolo de despojar más que de agredir. En la otra pregunta, ¿qué es la teoría del dominio funcional del hecho y cómo se aplicó esta teoría en el voto número 20-12-15-83? La teoría del dominio es aquella que ayuda a diferenciar el autor de un hecho con los partícipes en el dominio del hecho. El sujeto tiene el control del hecho punible, como indica Sánchez y Rojas, sin fecha. Esta busca conciliar aspectos objetivos y subjetivos y entiende por autor a quien retiene en sus manos el curso del sí y del cómo del hecho, pudiendo decidir preponderadamente a su respecto y es quien él tiene el poder de decidir sobre configuración central del hecho, mientras que los partícipes carecen de este dominio del hecho, entendiéndose que la teoría del dominio es aquella persona que domina al autor manteniendo el mando el suceso realizado y es la persona central del delito, ya que interviene directamente con el orden de dominio establecido. Esta se aplicó en el voto, tuvieron un dominio del hecho porque claramente hicieron una distribución de funciones, sustrayéndole el bolso de tipo canguro, la camisa alusiva, que para ello, mientras el justiciable A le quitaba el bolso al otro sujeto y le sustraía la camisa, los demás también intervinieron, lo rodeaban, lo intimidaban, evitando que intentara escapar o resistir. El autor dominante es aquel sujeto que rinde un aporte sustancial para la consecución de la acción típica. Ahora bien, en base a todo este aporte, es esencial reconocer las diversas acciones y conceptos que maneja el derecho penal ante posibles hechos punibles. Y es de gran importancia para mantener claro que existen leyes
que existen regímenes en donde no solo el autor de un hecho es responsable de las acciones delictivas. Por ende, es fundamental reconocer que las autorías y participaciones ante un hecho son penadas por la ley establecida. Me despido y es un placer.